Alabado sea Cristo. Cristo vive para siempre, aleluya. Mientras con su mano busca, con su boca alaba al Señor. Nos gozamos, amén. Gloria al Señor. Todos somos bienvenidos a este lugar, a la casa del Señor. San Marcos capítulo 5, versículo 34. Amén. Dios bendiga a la amable audiencia que nos está siguiendo a través de esta página de Facebook, Las Delicias Cúcuta. Amén. Gloria al Señor. Evangelio según San Marcos capítulo 5, versículo 34. Vamos a leer todos unánimemente este versículo. Amén. Bajo la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Amén. Padre maravilloso, Rey de gloria, al Señor, en esta hora y en este momento te damos gracias por la oportunidad maravillosa que tú nos permites primeramente de estar en este lugar, Señor. Tu lugar santo, Señor, para adorarte, para alabarte, para bendecirte, Señor, para rendirte tributo, honra y gloria, Señor, a ti que todo lo mereces, Padre. Oh, gracias, Señor amado, un privilegio inmerecido, Señor. Ahora en este momento, Señor, cuando vamos, Señor amado, a escudriñar tu palabra, pedimos tu bendición, tu respaldo, Señor, que seas tú ministrando nuestras vidas, Señor, de la cabeza a los pies, Rey de gloria. Asimismo, allí a la distancia, los amigos, los hermanos que están conectados, Señor, también puedan ser edificados, también puedan ser bendecidos, Señor. Hoy todos, Señor, podamos recibir esa bendición que tienes preparada para nuestra vida en este momento, Señor. Toma el control de todo. Nosotros solo somos instrumentos, Señor. Tú haces la obra, Padre de gloria. Te damos gracias, Señor. Amén, aleluya. Con una alabanza en sus labios, hermano, pueden tomar su lugar. Alabado sea el Señor. Y en esta noche vamos a meditar bajo el título: Esfuérzate por tu milagro. ¿Cómo es el título? Esfuérzate por tu milagro. Es una inspiración, ¿cierto? Es una afirmación. Amén. Gloria al Señor. Allí desde el versículo 25, alabado sea el Señor, empezamos a ver esta historia de esta mujer. Eso sucedió allí en Capernaum, un poblado pesquero allí al noreste del mar de Galilea, donde nuestro Señor vivió. Amén. También el apóstol Pedro vivió allí en ese lugar, y también un lugar en el que nuestro Señor Jesucristo ejerció gran parte de su ministerio. Él hizo muchos milagros ahí. Amén. En la Biblia encontramos que el Señor hizo muchos milagros en Capernaum. Entonces, esta mujer, gloria al Señor, se encontró con el Señor. El Señor estaba en ese lugar. Amén. Iba para la casa de Jairo. Amén. Iba para ese lugar, pero en el camino se encuentra con esta mujer. Ella quería recibir un milagro. ¿Cuántos quieren recibir un milagro? Todos esperamos milagros de parte del Señor. Alabanzas a Cristo el Rey. En el versículo 25 dice: pero una mujer que desde hacía, ¿cuánto? 12 años padecía de flujo de sangre. Esta mujer llevaba mucho tiempo con este padecimiento, con esta enfermedad, con este azote que le impedía hacer muchas cosas. Amén. Entonces vamos a ver algunos obstáculos que esta mujer tenía para recibir aquel milagro tan anhelado en su vida y en su salud. Gloria al Señor. El primer obstáculo que esta mujer tenía era que por su condición en la que se encontraba, tenía dolencia física.
¿Por qué? Por las hemorragias constantes, amén. Nosotras las mujeres sabemos que eso es incómodo, amén. Entonces nos imaginamos que siempre estar con ello incomodado, amén. Gloria al Señor. Entonces esta mujer, debido a esto, físicamente pues ya nos imaginamos de que estaba bastante agotada, bastante débil, amén. Porque día tras día ella esperaba ser sana, esperaba ser sanada, pero no encontraba respuesta. Amén. Gloria al Señor. Esta mujer quizás se sentía desesperanzada porque ella quería ser sana rápidamente, pero no era posible en ese momento. Y vemos cómo ella agota todos los recursos, amén, con tal de recibir ese milagro. Amén. ¿Qué estás haciendo por tu milagro? ¿Qué estamos haciendo por nuestro milagro? Entonces allí vamos a encontrar, gloria al Señor, lo que esta mujer hizo. El segundo obstáculo era su aislamiento social y religioso establecido por la ley. La mujer en ese estado tenía que estar confinada en su casa, no podía salir, amén, como en los otros días, tenía que estar recluida en su casa, no podía tocar a nadie porque era impura, amén, no podía exponerse afuera ante el público porque era una afrenta para ella, amén, gloria al Señor. Tenía entonces ella que enfrentarse, amén, a esa situación social y religiosa. Entonces vemos que esta mujer no llevaba una vida normal, amén. Entonces emocionalmente se sentiría triste, se sentiría agobiada, amén, de ver que todo el mundo podía hacer normalmente las cosas, sus labores, sus trabajos, y ella no, amén. Quizás también en su familia pues también habrían problemas, amén. La Biblia pues no nos especifica si era casada, si tenía hijos, pero pues probablemente sí, amén. Entonces ella tenía que enfrentarse a todas esas situaciones, tal vez lloraba cada día, cada noche, ¿cierto? Queriendo esperar alguna respuesta, alguna salida. Alabanzas a Cristo el Señor. Otro obstáculo era su pobreza, su frustración. Ahí seguidamente en el versículo 26, alabanzas a Cristo al Señor, dice: y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. O sea, había gastado, quizás en su juventud había trabajado, bueno, antes tenía sus riquezas, sus bienes, sus posesiones, y ahora con esta enfermedad, con este padecimiento, con este azote, esta mujer se veía en la obligación de vender todo lo que poseía para poder quedar libre, amén, para poder ser sana. Quizás acudiría allí a los mejores médicos en ese entonces, amén. Cuando eso pues no había la atención médica que hay ahora, ni había los avances científicos, ni había los adelantos que hay hoy día. Pero quizás ella en su desespero, en su angustia, iba allí a los mejores curanderos, ¿cierto? Para ver qué podían hacer con ella, para ver qué solución le daban a ella. Pero ¿qué dice? ¿Antes qué? Antes le iba peor. O sea, no halló respuesta, ¿amén? Y es que cuando no encontramos respuesta en lo humano, ahí es cuando interviene el Señor. Amén. Cuando ya humanamente creemos que todo está perdido, que no hay una solución, que no hay una respuesta a nuestro problema, a nuestra dificultad, a nuestra enfermedad, entonces ahí es cuando actúa el Señor. Amén. Ahí es cuando el Señor sale a nuestro encuentro
Alabanzas a Cristo el Señor. Ahí es cuando el Señor manifiesta su gloria y su poder. Pero Él manifiesta eso cuando una vida le busca. Porque esta mujer escuchó que el Señor estaba por ese lugar. ¿Y qué hizo ella? No se quedó de brazos cruzados, ¿cierto? No se quedó allí en su habitación, en su casa, lamentando su desgracia, su enfermedad, sino dijo, esta es mi oportunidad. Aquí está el Señor Jesús, por aquí pasa el Señor, yo voy a ir porque yo quiero mi milagro. Yo quiero mi milagro. Yo quiero que el Señor intervenga. Yo quiero que el Señor haga algo porque ya humanamente no encuentro salida, no encuentro una respuesta, no encuentro sanidad a mi enfermedad. Si no es ahora, no es nunca. Ella no se quedó encerrada en su problema, alabado sea el Señor. Es por eso, hermano, que nosotros no debemos amarrarnos, amén, frente a la dificultad, al problema, a la circunstancia, sino que nosotros sabemos y conocemos de un Dios real, un Dios vivo, un Dios que existe, amén. Que cuando el hombre dice no hay nada que hacer, el Señor dice, aquí estoy yo. Yo obro en lo sobrenatural, alabado sea Cristo el Señor. Cristo vive para siempre. Otro obstáculo que esta mujer tenía, lo vemos allí en el versículo 27. Cuando yo hablar de Jesús, y aquí estamos hablando de Jesús. Por eso, amigo, allí a la distancia te estamos hablando de Jesús. Jesucristo te puede sanar, Jesucristo te puede restaurar, te puede salvar, le puede dar solución a su problema, a su dificultad. Aquí está el Señor para ayudarle. Cuando yo hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Gloria al Señor. Venció este obstáculo, esta dificultad. Había mucha gente, amén, porque cuando la gente escuchaba que estaba Jesús por esos alrededores y sabían que nuestro Señor sanaba, amén, la gente se agolpaba y lo oprimía porque todos querían recibir su milagro, amén, y la multitud era un obstáculo para ella, no podía acercarse, y en la condición en la que ella estaba menos, amén. Alabanzas a Cristo el Señor. Así que ella, para esperar su milagro, se arriesgó. Amén. Amén, hermano. Para nosotros poder recibir nuestro milagro, debemos esforzarnos, debemos arriesgarnos, debemos esforzarnos por nuestro milagro. Esfuérzate por tu milagro y verás la respuesta, verás la victoria del Señor actuando en su vida. Alabanzas a Cristo el Señor. Uno de los riesgos que esta mujer corría era que al salir de su casa en su condición física, que ya estaba débil, de pronto por el camino se podría caer, se podría desmayar. Amén. Y otro riesgo era que fuera descubierta al salir así, en esa condición, y que fuera castigada, porque el que no obedecía era castigado severamente. Conocemos que la ley en ese entonces era bastante estricta. Entonces esta mujer dijo, pues yo me voy a arriesgar, yo voy a salir de mi casa porque yo quiero mi milagro, quiero mi sanidad. Amén. Y salió de su casa, hermanos, y se dirigió hacia donde estaba el Señor. Caminó y llegó hacia donde estaba el Maestro, el Divino Maestro. Aleluya. El que nos escucha, porque para Él no es oculto, hermano, su lágrima, su dificultad, su situación, su enfermedad. Él ve cuando lloras, cuando sufres, cuando quizás no puedes dormir, amén, cuando quizás tienes preocupación, tienes angustia, porque quieres algo y todavía no lo has conseguido. Pero el Señor está para dar la victoria. En el Señor hay esperanza. En el Señor hay esperanza, hay sanidad, hay vida eterna, hay victoria, hermanos. Entonces, ¿por qué frustrarnos? ¿Por qué quedarnos de brazos cruzados? Si ya nosotros sabemos quién tiene la respuesta, quién nos puede dar la solución, ¿por qué quedarnos postrados? Amén.
Alabanzas a Cristo el Señor. Cristo vive para siempre. Y ahí la historia nos sigue registrando. Alabanzas a Cristo el Señor. Esta mujer finalmente pudo llegar cerca donde estaba Jesús. Amén. Y ella decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. O sea, ella no anhelaba tan solamente su sanidad para su cuerpo, también anhelaba la salvación de su alma. Amén, porque había escuchado la fama de aquel hombre que sanaba y que salvaba. Y efectivamente, hermanos, porque es que la fe sin obras es muerta. Ella hubiese podido creer en nuestro Señor, pero si se hubiese quedado en casa postrada, no hubiese recibido su milagro. La fe debe ser accionada. Nosotros debemos orar, pero también debemos hacerlo. Amén. El Señor ve nuestro esfuerzo y Él actúa. Alabanzas a Cristo el Señor. Y Él dice que Él escucha el clamor de aquel que contrito y humillado le pide a Él. Él no deja en vergüenza jamás a una persona que ha colocado su confianza en Él. Esta mujer arriesgó todo y finalmente vemos este final feliz. Amén. Gloria al Señor. En el versículo 33 dice: entonces la mujer, temiendo y temblando, porque ella sabía que se exponía. Amén. Ella sabía que si era descubierta la iban a castigar y posiblemente iba a morir. Amén. Arriesgó todo, pero mire, hermanos, que el Señor recompensa. Entonces ahí en el versículo 34 vemos que el Señor le dice, y Él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Así como ella lo había pensado y lo había afirmado cuando dijo: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Pero el Señor, que conoce nuestros pensamientos, nuestras intenciones, lo más profundo, sabía que ella quería la sanidad para su cuerpo, pero que también necesitaba la salvación para su alma. Y el Señor le respondió: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. El Señor le sanó, hermano. El Señor supo que esta mujer con esfuerzo había llegado a aquel lugar, que le había costado todo, pero que esta mujer estaba allí dispuesta a recibir ese milagro. Amén. Alabanzas a Cristo el Señor. ¿Qué estás haciendo por tu milagro? Esfuérzate por tu milagro. ¿Quieres tu milagro? Amén. Todo tiene un precio. Amén. Todo tiene un sacrificio, porque nada es gratis en esta vida. Amén. Incluyendo la salvación. Nuestro Señor sí vino y murió por nosotros en la cruz del Calvario. Nos abrió esa puerta para llegar hacia Él. Pero nosotros debemos obedecer a su palabra. Amén. Debemos obedecer a sus mandamientos. Eso requiere esfuerzo. Amén. Pero el Señor recompensa el esfuerzo. Amén. Alabanzas a Cristo el Señor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Aleluya. Cristo vive para siempre. Gloria al Señor. Vemos otro ejemplo también, hermanos, ahí más atrasito, en el capítulo 2. Alabado sea el Señor. Aleluya. Vemos otra historia. Amén. También sucedió en Capernaum. Amén. Gloria al Señor. Es la historia de un paralítico. Alabanzas a Cristo el Rey. En ese entonces, hermanos, también la parálisis era una enfermedad grave. Para la parálisis tampoco había cura, así como la lepra y otras enfermedades. Por eso es que hemos registrado que el Señor sanó a muchos paralíticos. Amén. Aquellos hombres que estaban postrados. La Biblia pues no nos dice específicamente si este hombre desde que nació ya era así o si fue después, pero sí nos dice que era paralítico, o sea, no podía mover ninguna parte de su cuerpo. Amén. Vemos también unos obstáculos allí que este hombre tenía para recibir su milagro. Gloria al Señor. El primer obstáculo era que él
dependía de otras personas, tenía dependencia total. O sea que, como quien dice, vivía de la caridad de sus familiares o de sus amigos o de los que estuvieran en casa. Gloria al Señor. Dependía totalmente de los demás para sus necesidades básicas. Nos imaginamos que esto para él también era humillante, triste. Amén. Saber que él no podía valerse por sí solo, sino que tenía que pedir el favor para que lo pudieran lidiar. Amén. Gloria al Señor. Lo vemos ahí en el versículo 3, hermanos. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico. Amén. Tenía que ser cargado, tenía que ser lidiado por otros, que era cargado por 4 personas. Gloria al Señor. Cristo vive para siempre. Entonces, la situación de este hombre era tremenda. Amén. Su situación era triste. Alabado sea el Señor. Otro obstáculo que encontramos era que él también le tocaba estar confinado, encerrado, pero este sí postrado en cama, porque no podía levantarse por sí solo, no podía acostarse por sí solo, no podía hacer las cosas por él solo. Día y noche este hombre tenía que estar allí postrado en esa cama. Entonces era una situación frustrante para él. Entonces esa condición le limitaba en su movilidad y libertad. No podía moverse libremente. Amén. Alabanzas a Cristo el Señor. Ya él también, pues quizás no tendría esperanza, ¿cierto? Diría, ya pues con esta enfermedad no hay cura, no hay remedio, quizás tampoco tenía suficiente dinero. Amén. Una situación bastante tremenda para él y para la familia, amén. Porque sabemos que una persona en esa condición sufre él, pero la familia también. Al verlo en ese estado, uno se preocupa cuando un familiar de uno, un amigo, un conocido está en una situación de esas y uno quisiera ayudarlo, pero no sabe cómo. Amén. Entonces es una situación bastante difícil, tanto para la persona que está así como para los que están alrededor. Amén. Alabanzas a Cristo el Señor. Entonces eso generaba desesperanza. Entonces yo creo que ellos dirían, pero ¿cómo hacemos? Ya pues hemos consultado, no hay cura, no hay remedio. ¿Qué iremos a hacer con este hombre? Y yo creo que él ya como que se estaba resignando a vivir así, quizás morir así, en esa condición tan tremenda. Amén. Alabanzas a Cristo el Señor. Entonces no tenía esperanza. Allí en el versículo 4 encontramos también otro obstáculo parecido al del anterior caso. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, también en esta ocasión había mucha gente que le impedía también a este hombre que lo acercaran hacia donde estaba Jesús, porque era mucha la gente que lo seguía, amén, que lo escuchaba sus enseñanzas, sus parábolas, amén. Nos imaginamos que, imagínese uno escuchando las enseñanzas de nuestro Señor, amén, qué privilegio tuvieron aquellas personas que lo conocieron, amén, en su cuerpo humano y escuchaban a diario sus enseñanzas. Amén. Gloria al Señor. Cristo vive para siempre. Entonces, este obstáculo impedía que este hombre fuera acercado hacia donde estaba Jesús. Pero ahí sigue diciendo, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el techo en que yacía el paralítico. Aquellas personas que lo llevaban no encontraron otra manera que esa. Amén.
Alabanzas al Señor. Entonces dijeron, acá no hay otra opción porque es mucha la gente, quizás más enfermos ahí al lado. No tenemos otra opción que encaramarnos en este techo y bajarlo por ahí. Una situación arriesgada también. Amén. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque se arriesgaban a qué. Amén. Otro riesgo que podríamos encontrar ahí al subir a este hombre allí al techo para que se acercara a Jesús. Amén. Ese era otro riesgo al que se exponían, ¿cierto? De que se cayeran, se resbalaran, se terminara por ahí de empeorar, ¿cierto? Que de pronto se tropezaran, le pasara algo más, ¿cierto? Alabanzas a Cristo el Señor. Pero se arriesgaron, hermanos. Ellos también tenían la fe y tenían la confianza de que podían encontrar su milagro ahí, amén. También se arriesgaba a que el dueño de esa casa los acusara, amén. Porque imagínense usted que el dueño, ¿y ustedes por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué se montaron a mi techo? ¿Por qué me hicieron esto? Ellos ahí también corrían el riesgo de que el dueño los agarrara, ¿cierto? Alabanzas a Cristo el Señor. Pero fueron osados estos amigos o estos familiares, estas personas que lo llevaban para hacer eso. Amén. Alabanzas a Cristo el Señor. También se arriesgaron a que los echaran fuera, porque dirán, ¿estos qué son? Eso deben ser ladrones. Entonces, amén. Entonces dirían ellos, no, estos hombres como que no inspiran confianza, porque ¿por qué se están montando en el techo sin saber para qué? Alabanzas a Cristo el Señor. Pero se arriesgaron, hermano. Mire que todos estos riesgos, pero ellos no pensaron en eso. Pensaron era que el Señor los podía ayudar, que podían ahí recibir lo que ellos querían. Alaba el nombre del Señor, hermano. Cristo vive para siempre, aleluya. Pero vemos que también el Señor respondió. Ahí en el versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, porque hermanos, ninguna persona se arriesga a hacer todo eso si no tiene una verdadera fe, una verdadera confianza de que el Señor le va a ayudar. Porque si una persona duda, pues no hace eso, porque dirán, no, si nosotros cargamos a este señor, a este muchacho, ¿qué tal que nos caigamos, que le partamos por ahí una mano, un pie? Amén. No, que cuando lleguemos ya el Señor diga, no, ya me voy. Amén. Amén. La fe nos impulsó a esforzarse y a arriesgarse. Amén. Entonces, sin fe, hermanos, es imposible agradar a Dios. Entonces, la fe fue la que los movió. Amén. La fe es la que mueve la voluntad. La fe es la que nos lleva a hacer las cosas. Amén. La fe fue la que los impulsó a estas personas a ayudarlo, porque es que tampoco cualquier persona, ¿cierto?, se va a arriesgar a ayudar a otro así. Entonces, también podemos ver un aspecto importante ahí, que estas personas también querían ayudarlo. Amén, porque ellos también se estaban exponiendo ahí, pero sin embargo, pues no tomaron en cuenta eso, sino que fueron y lo ayudaron. Gloria al Señor, aleluya. Vive Cristo. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Gloria al Señor, aleluya. El Señor le perdonó. Y en el versículo 11, usted puede en la casa estudiar toda la historia completa allí del capítulo 2. En el versículo 11, finalmente el Señor le dice, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida
y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Uy, hermano, un milagro de eso. Yo recuerdo en una oportunidad cuando me congregaba allí en los patios, hermanos, un milagro que yo también vi, ver entrar a una persona postrada en una silla de ruedas y verla salir caminando. O sea, eso es algo que uno se queda maravillado. O sea, uno dice, o sea, que es que de verdad el poder de Dios es real. No es una historia, no es una fábula, no es algo que alguien se inventó, sino que de verdad el poder de Dios es real, hermanos. Y el poder de Dios todavía puede obrar en este tiempo, pero falta a esos hombres y mujeres que le crean, que se arriesguen a recibir ese milagro. ¿Qué estás haciendo por tu milagro? Esfuérzate por recibir tu milagro. Gloria al Señor. Mire que estas personas que se arriesgaron, hermanos, no quedaron en vergüenza. El Señor les contestó y recibieron su milagro. Amén. Regresaron contentos a casa, regresaron alegres, dando testimonio de que el Señor había obrado en sus vidas. Daban testimonio de que el poder de Dios era real, que el poder de Dios sí había podido sanar su enfermedad, su azote. Alabanzas a Cristo el Señor. Es que lo que nosotros predicamos no es un cuento de hadas, no es una historia imaginaria. Nosotros hablamos de lo que sabemos y de lo que hemos creído. Por eso, amigo, hermano, allí a la distancia, sígale creyendo al Señor, que tu milagro viene. Solamente falta que te esfuerces por tu milagro. Alabanzas a Cristo el Señor. Vamos a ver otro ejemplo, hermanos, allí más adelantico, en Lucas capítulo 19. Una historia también bastante conocida. Alabado sea Dios. Esta historia sí ocurrió en Jericó. Amén. También nuestro Señor iba pasando por ese lugar y, hermanos, al paso del Señor le salía la gente. Y vea que ellos decían que si al menos alcanzaban a tocar el borde de sus vestiduras serían sanos. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Cristo. Allí, este hombre también, porque es que, hermanos, para nosotros poder alcanzar nuestro milagro no va a ser fácil. Amén. Vamos a tener tropiezos por el camino. Nuestra fe quizás, amén, como que tiende a debilitarse. Pero debemos confiar en el Señor y fortalecernos en Él. Entonces vemos allí a Zaqueo. Amén. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Entonces nos imaginamos a nuestro Señor allí caminando en Jericó. Y mucha gente que le seguía porque quería escucharlo y también querían milagros. Porque es que el Señor hace milagros de sanidad, pero cualquier tipo de milagro el Señor lo puede hacer, porque toda la naturaleza y toda la creación está sujeta al poder de su palabra. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, amén, gloria al Señor, que era jefe de los publicanos y rico. Bueno, entonces el primer obstáculo de Zaqueo, ¿cuál era? Su reputación. Amén. Entonces, como era publicano, jefe de los publicanos, el mismo pueblo lo menospreciaba y lo odiaban porque lo acusaban de traición, porque él recogía impuestos para un gobierno extranjero y oprimían a los mismos de su pueblo. Y por eso el pueblo los menospreciaba, a pesar de que eran ricos, claro, porque se hacían riqueza con eso. A pesar de eso, el pueblo los despreciaba. Entonces, cuando tal vez él salía afuera, la gente pues le decía, quizás, ladrón, traicionero. Entonces era una afrenta para él.
cada vez que él salía a exponerse. El primer obstáculo lo encontramos ahí, amén. Entonces era su reputación, no eran queridos los publicanos en medio de ellos por el trabajo que ellos hacían, bueno, trabajo entre comillas, ¿no? Que ellos hacían. Gloria al Señor. El primer obstáculo para Zaqueo. El segundo obstáculo lo encontramos en el versículo 3. ¿Cuál era? Amén. Era bajito. Y como había mucha gente, no podía ver encima de ellos. Amén. Y el milagro que él quería era que él quería ver a Jesús. Amén. Quería verlo de cerca. Tal vez pues él también había escuchado hablar acerca de Jesús, de todos los milagros que hacía, de cómo enseñaba, de la autoridad que él tenía para enseñar. Amén. Y él quería tener como un encuentro personal con él, quería mirarlo de cerca, ese era el milagro que él quería. Pero la condición de Zaqueo por su estatura no le ayudaba. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía porque también la multitud no dejaba. Gloria al Señor, pues era pequeño de estatura. Entonces este hombre diría, pero ¿cómo hago para ver a Jesús si hay mucha gente? Y aparte de eso, yo soy bajito. ¿Cómo iría a hacer para ver a Jesús? También él diseñó un esfuerzo. Amén. Gloria al Señor. Tampoco se quedó ahí. No, pero no, mejor no. Mejor yo me regreso. Mejor me voy para la casa. Porque aquí hay mucha gente y aparte de eso, pues yo soy bajito. De pronto que me metan a multitud y que me pisen, que me pasen por encima. ¿Cierto? Entonces, él tendría todos esos prejuicios para quedarse quieto y para no acudir a su milagro. Amén, esa era una otra de las dificultades, que por su baja estatura, pues no podía ver al Señor. Amén. Gloria a Dios. Pues era pequeño de estatura y ese era uno de los impedimentos para querer ver a nuestro Señor. Y también tenía unos riesgos. Amén. Entonces, ¿cómo qué riesgos podría tener Zaqueo para ir a ver a Jesús? Amén. Aleluya. ¿Qué otro? Lo otro que como él era millonario y tenía bastante plata, eso yo digo que tenía cargas también finas, que no su vida ya también ya que tenía la escritura y la presentación de él. Amén. Que tenía. Amén. O sea, por la posición de él, El orgullo, ¿no? entonces él debió vencer que se fueran a burlar de él, ¿cierto? Uy, no mire aquel que se la da de no sé qué, mire, es que trepándose a ese árbol sicómoro y allá encima. Entonces él tenía que vencer eso, o sea, tenía que vencer su orgullo, tenía que vencer esa altivez, ¿ven? Porque, o sea, ellos se creían que como era el jefe de los publicanos y como tenían plata, y a pesar de que la gente pues los menospreciaba, pero ellos se creían que ellos tenían una posición alta ahí ante la sociedad. Amén. Y, o sea, y como recreando esta escena a nuestra época actual, es como si un alcalde, ¿cierto?, se trepara a un árbol, por ejemplo, que venga de visita a nuestro país el presidente Donald Trump. Entonces, igual, ¿cierto? Que dijeron, uy, pero el alcalde montaba allá, el gobernador se trepó allá en el árbol, o sea, tendría que vencer ese prejuicio social, pero a él no le importó eso.
porque él quería su milagro. Él quería conocer a Jesús. Él quería ver a Jesús. ¿Y qué estamos haciendo nosotros para encontrarnos con Jesús? ¿Qué estamos haciendo nosotros para acercarnos más a Jesús? Mire todo lo que este hombre le tocó vencer por alcanzar su milagro, por querer tener ese encuentro personal con Jesús, porque esos encuentros son únicos, especiales, amén. Las experiencias personales son únicas, amén. Es lo que nos ayuda a mantenernos firmes a lo largo del tiempo, de los años, a pesar de las dificultades, de las circunstancias, de las situaciones, a pesar de las enfermedades, de las dolencias que vienen a nuestra vida. Esas experiencias son las que nos ayudan a estar en pie. Amén. Amén. Alabanzas a Cristo el Señor. Entonces este hombre estaba dispuesto, como decimos ahora coloquialmente, a hacer el oso. Estaba dispuesto a hacer el ridículo. Amén. Gloria al Señor. Pero este hombre no le importó y venció. Amén. Alabanzas a Cristo el Señor. Sigue diciendo ahí. Y corriendo delante, o sea, le tocó correr para ganar terreno, correr para poder subirse al árbol y poder alcanzar lo que él quería. Y corriendo adelante, subió a un árbol sicómoro. Estos árboles son unos árboles grandes, frondosos, parecidos a la higuera. Gloria al Señor. Y entonces vemos que yo creo que también por su condición física bregaba para treparse a este árbol. Entonces, ver que toda la gente que lo mira, uy, pero este hombre qué, pero él siguió, amén, siguió, quizá bregó para treparse al árbol, pero pudo vencer. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Él sabía que el Señor pasaba por ahí y dijo, esta es mi única oportunidad que tengo. Si no la aprovecho hoy, no voy a recibir mi milagro. Y es que, hermanos, a veces el Señor nos da oportunidades. Si nosotros no sabemos aprovechar las oportunidades, otra persona sí las aprovecha. Por eso aprovechemos la presencia del Señor, aprovechemos la manifestación del Espíritu Santo. No cerremos nuestro corazón, hermanos, no endurezcamos nuestro corazón cuando el Señor a veces nos habla, amén. Nos puede hablar a través de un mensaje, nos puede hablar a través de un cántico de adoración, de alabanza, nos puede hablar a través de otra persona, a través de alguna circunstancia, amén. Pero nosotros a veces nos empeñamos a no oír, a endurecer nuestro corazón, y por eso es que a veces no alcanzamos el milagro. Por eso es que a veces no obtenemos el milagro. ¿Qué estás haciendo por tu milagro? ¿Verdaderamente si nos estamos esforzando por alcanzar aquello que nosotros queremos? Yo no sé cuál milagro será el que usted necesita en su vida. Amén. Nosotros no sabemos. Solo Dios sabe cuál es la petición de cada uno de nosotros. Quizás petición de años, quizás petición de meses, quizás petición de días, de horas. Yo no lo sé, pero el Señor sí lo sabe. Amén. Pero quizás lo que nos está haciendo falta, hermanos, es más esfuerzo. Miren que vemos en estos ejemplos que todo lo que estas personas tuvieron que pasar, atravesar para obtener su respuesta, su milagro. Todavía la mano del Señor no se ha cortado. Amén. El mismo Señor que sanó a este paralítico, que sanó a la mujer del flujo de sangre, es el mismo de hoy. El poder del Señor no se ha cortado. Amén. Como dice ahí en Isaías, amén. Ni el oído del Señor se ha grabado para escuchar, hermano. Entonces su oración no tiene por qué cesar. Su intercesión no tiene por qué cesar. Si no ha visto su milagro hasta ahora, no detenga su oración. Que se detenga el obstáculo, pero no se detenga nuestra oración. Que se detenga aquella dificultad del gigante, pero que no se detenga nuestra oración delante de Él. Perseveremos en la petición
que si nosotros perseveramos y somos constantes, el Señor nos dará la victoria y obtendremos el milagro. Amén. Pero no pensemos que ya el Señor no va a responder, que ya el Señor se le olvidó lo que yo le dije, que no, el Señor ya no me responde, porque yo oro y oro, pero no, hermanos, así haya pasado años, así haya pasado tiempo, pero no venga su oración y su petición delante del Señor. Amén. Gloria al Señor. Y vemos también este final feliz. Amén. Cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, gloria al Señor, se detuvo el Señor, conoció que había allí una persona que con esfuerzo estaba allí subida en aquel árbol. Le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Mire qué maravilla, gloria al Señor. El Señor iba a ir a la casa de él, hermano. O sea que había valido la pena todo ese esfuerzo, amén. Había podido vencer. El Señor se dirigía a su casa. Entonces él descendió a prisa, rápidamente. No le importó tal vez quizás si se caía, si se resbalaba. Descendió a prisa y le recibió gozoso, contento, porque el Señor se había detenido. El Señor había tenido cuidado de él, hermanos, y lo había mirado. Gloria al Señor. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Gloria al Señor. Cristo vive para siempre. Pero el Señor llegó a su casa. ¿Y qué le dice el Señor en el versículo 9? Hoy ha venido la salvación a esta casa. Mire que no tan solamente consiguió el milagro para él, el milagro para su casa también. También fueron beneficiados los miembros de su casa, sus familiares, porque es que cuando hay una persona esforzada y valiente, el Señor con misericordia también obra en su familia. Amén. Así como cuando una persona hace algo y puede repercutir, amén, cuando quizás comete algún pecado y puede repercutir sobre sus descendientes y familiares, también por una buena acción puede repercutir también bendición para ese hogar, para esa familia. Amén. Y vemos que entonces la acción de este hombre, la consecuencia fue que también alcanzó su casa. Amén. Su casa fue alcanzada por la misericordia del Señor. Aleluya. Y Zaqueo le dice, ahí en el versículo 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Amén. Se arrepintió Zaqueo, reconoció que había defraudado, que estaba defraudando, que estaba mal, y que así él no heredaría la vida eterna. Se arrepintió él, pero también la salvación fue para su casa. Gloria al Señor. O sea que finalmente también recibió su milagro. También recibió lo que tanto había anhelado. Entonces, hermanos, tenemos esperanza. Amén. Recibió más de lo que él no se imaginaba. Es que así es el Señor siempre da más. El Señor siempre da más de lo que le pidamos. Amén. Él no se queda corto, hermanos, en bendecir a sus hijos. Amén. Y hermana, así nos sucede a nosotros. Bueno, yo tengo un testimonio que tuve un impedimento para ir a un culto muy grande, pero yo quería ir a ese evento, a ese culto, a esa fraternidad, y muchos de los obstáculos me presentaron en el camino. Y llegué y Dios me sorprendió, me dio una bendición que ni yo me imaginaba. Amén. Es que si algo reconoce el Señor es el esfuerzo, porque al Señor no lo podemos engañar, hermanos. A veces nosotros cometemos el error que, por ejemplo, acá que la calle cuando llueve llena de barro y eso, yo no me acuerdo porque hay mucho barro, o
y déjanos a recuperarse y ahí vamos a empezar a entender. Amén. Nos conformamos con primadita. Amén, pero el Señor tiene mucho para darnos. El Señor aún tiene más para darnos, hermano. El Señor todavía contesta, todavía el Señor hace grandes milagros, poderosos. El Señor todavía puede hacer maravillas, prodigios. Somos nosotros los que nos hemos conformado, los que no le hemos buscado como debe ser. Y a todos les interesa, a eso muchas veces personas les interesa ir a la iglesia. Amén. Pero si queremos recibir nuestro milagro, debemos acudir ¿a quién? A Jesús. Amén, aleluya. Todas estas personas no acudieron al vecino, amén, acudieron a Jesús, amén. Bueno, también porque ya habían probado que ya habían acudido otras personas y que no habían tenido éxito, pero sabemos que el que acude a Jesús jamás será defraudado, jamás será avergonzado. Tenemos un Dios grande, tenemos un Dios todopoderoso que contesta nuestras oraciones y puede hacer realidad tu milagro. Le invito a que esté en pie, hermanos, y vamos a darle gracias al Señor. Vamos a decirle al Señor que si no nos hemos esforzado hasta ahora, que nos ayude. Pero el Señor siempre va a estar dispuesto, hermano, para ayudarnos. Siempre la mano del Señor va a estar allí para obrar en aquello que nosotros ya creamos que ya no puede ser. Padre maravilloso, Señor, te damos gracias en esta hora, Padre amado. Oh maravilloso Rey de Gloria, a ti la alabanza, la exaltación, el reconocimiento, Señor. Tú eres tan bueno, Señor. Tú te compadeces de aquel que llega a ti, Señor, con un corazón contrito y humillado, con un corazón sincero. Tú no ignoras a aquel que le busca de verdad, Señor. Tú recompensas en gran manera, aleluya. Entra en mi casa, entra en mi vida, toca en mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad, quiero amarte solo a ti, porque el Señor es mi gran amor, haz un milagro en mí y entra en mi casa, entra en mi vida, toca en mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad, quiero amarte solo a ti, porque el Señor es mi gran amor, haz un milagro en mí. El Señor está presto para ayudarnos, para concedernos el milagro. Entra en mi casa, entra en mi vida, toca en mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad, quiero amarte solo a ti, porque el Señor es mi gran amor, haz un milagro en mí, haz un milagro en mí. Gracias te damos, Señor, porque tú eres el dador de todas las cosas, Señor. Tú puedes darle al ser humano, Señor, lo que más nadie puede dar, Señor. Gracias, Cristo maravilloso, aleluya. Gloria al Señor. Cristo vive para siempre. Bien, hermanos, el Señor nos siga bendiciendo y nuestro pastor por este lugar. Gracias. Gloria a Dios. Brinda esa ofrenda de palmas al Señor. Aleluya. Damos gracias al Señor porque nos ha permitido el poder estar
en esta noche recibiendo la palabra, recibiendo su consejo. Y qué bueno, hermano, que el Señor todavía sigue hablando en nuestras vidas. Alabado sea el Señor. Siempre hay una palabra para nosotros y siempre tenemos que estar a la expectativa de lo que nosotros debemos escuchar y obedecer, lo que es la palabra del Señor. También a toda la audiencia que estuvo allí atento a este servicio, nos despedimos de todos ustedes dándole las gracias a ustedes por estarse conectado a esta transmisión desde este lugar de las delicias. Que el Señor les bendiga, que pase una feliz noche y estaremos nuevamente el día domingo desde este lugar transmitiendo en la escuela dominical. Dios les bendiga. ¿Cuánto nos despedimos de la audiencia? Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el Señor.